Gracias, Lalo. Muy extendida en- la presentación, gracias. Te faltó decir que todavía hay tamales, muchísimos, entonces para llevar al rato. Ok, buenas tardes, gracias por tomarse su tiempo de venir a mi sesión. Esta sesión es algo informal, estoy muy acostumbrado a hacer y entregar decks o slides muy ejecutivos y dije, bueno, es Posadep, voy a hacer algo un poco más relax sin salirme de la línea de entregar un mensaje sólido, pues que tenga un beneficio para la audiencia, para ustedes, ¿no? En este caso, pues, cómo llegar a ser un arquitecto de soluciones. Algo que he aprendido y me encanta compartir y gratis, libre, es eh, cómo ayudar a otras personas, ¿no? En su paz de carrera, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién es todavía estudiante o recién egresado de la audiencia? Ahí está, muy bien. Ahorita, en un rato más, pues, quisieras darles el mensaje de cómo quiero llevar esta sesión. ¿Quién es desarrollador de manera independiente o para alguna institución? Momento. Ok. ¿Quién es de plataforma o de infraestructura de su empresa, Cloud Engineer o algo? Super, sysadmin o... Ok. ¿Quién es DevOps? ¿Quién es DevOps? ¿Quién es el que está automatizando? Y école, ahí está. Este, ¿qué más? Alguien de negocios, algún vendedor o algo, alguien pues que quiera aquí vendernos algo. Digo, está bien, digo, estamos entre amigos, no hay problema. Ok. Bueno, diversos, bueno, ya me presentó el buen Eduardo, ya tengo más de 18 años, ya muchos han de haber comprendido que ahorita ya me están empezando a doler las rodillas, entonces de ahí ya paramos y partimos, ¿no? Ok, el arquitecto. Esta es la agenda, esto es lo que les quiero mostrar. ¿Qué es lo que hace un arquitecto? Los tipos de arquitectos, los perfiles, las competencias, cómo hacer a un lado ciertos mitos sin dejar de considerarlos, porque sí es debatible el tipo de arquitectos que hay muchísimos, y cómo se relacionan con las distintas áreas, los distintos stakeholders, etcétera, ¿no? Voy a hablar un poco del World Architecture Framework para después, y dale, y ya después irme a los pros y los cons y hablar de este término donde ya mucha gente dice, ay, cuando no te sabe contestar el condenado arquitecto, te dice depende. Bueno, pues es que no hay una bala de plata para todo, ¿no? No hay una varita mágica y entonces te tiene que decir así y bueno, vamos a justificar un poco. Ok, ya no llegó el école. Eh, bueno, ¿alguien vio esta serie donde sale este actor de HBO, de Westworld, el arquitecto? Está buenísima, a mí me encantó. Al menos la primera sesión, ya después sacan un buen desmadre. Entonces, hay muchas cuotas. Trata básicamente de cómo en ambientes ficticios, reales, la inteligencia artificial, robots, empiezan a imitar tanto la raza humana que hasta la llegan a superar muchas cosas, ¿no? Entonces, este señor, entre tantas cuotas que saca, como buen arquitecto, pues dice que aprendemos a madrazos, equivocándonos, ¿no? Y al final de cuentas, pues no está tan alejado de la realidad, ¿no? Un modelo de Machine Learning, un LLM, pues aprende, pues, eh, eh, haciendo inferencias constantemente hasta que deje de alucinar y obtengamos nuestro objetivo, ¿no? Ok, ya entrando en materia ahora sí y dejar de hablar de lo que me late de las series, ¿qué es lo que hace un arquitecto? Bueno, antes de empezar con los tipos, básicamente diseña en base a los requerimientos de un cliente, de un negocio, una solución técnica, pero depende del tipo de giro, de institución o el área donde se encuentre, ¿no? Claro que tiene que ser un buen comunicador y debe de tener un buen background, un buen contexto de ingeniería, saber cosas técnicas, asuntos, competencias
desde automatización, tecnologías actuales y no dejarse de actualizar. Y tiene que estar un arquitecto pues liderando, ¿no? En el sentido de que va a ser el centro o el foco para que una propuesta, ya sea técnica o de negocio, pues avance, ¿no? Y hay veces el que le van a llegar tipo como el Project Manager, los guamazos de por qué no avanza, por qué no sale la propuesta, ¿no? Eh, y es el que construye las propuestas de valor, ¿no? Que pueden ser business cases, RFCs, perdón, eh, mediante webinars, sesiones, workshops. Debe de ser un buen public speaker. eh, y su rango de conocimientos tiene que ser muy horizontal en el sentido de, claro, tiene que conocer la tecnología en la que está enfocado, pero puede tener ciertas verticales en el sentido de especializaciones. Por ejemplo, a mí me gusta más, siempre he sido de infraestructura, ahorita me gusta más plataforma, Kubernetes, pero no soy tan buen programador yo, ¿no? Yo sé que hay otros arquitectos que sí le meten más al código, ¿no? Y en eso va en sentido la especialización. En esta gráfica le hice lo más simple posible, es informal. El tipo de arquitecto va a estar en función de qué tanto se especialice en temas de negocios o de tecnología, ¿no? Hay arquitectos que son de infraestructura, de sistemas, son arquitectos muy técnicos y tienen un grado de negocio porque tienen que cubrir el pilar de optimización de costos. Pero hay otros como los Chief Architects o los Enterprise Architects que pues ya se enfocan más en negocios, ¿no? Y tienen otros arquitectos o se encargan de platicar con otros stakeholders a alto nivel tipo C-Level, ¿no? Bueno, esos son los tipos de arquitectos que yo he encontrado al momento. Yo sé que muchos van a decir, ay, pues es que yo conozco a un amigo que es una pistola y le haya a tanto automatización, infraestructura y de seguridad. Está bien, hay unicornios, pues, pero trato de clasificarlos porque más o menos depende de la institución de la compañía para la que tú trabajes, es donde vas a estar eh, especializado, ¿no? Yo los parto en cuatro. Eh, el de Generative ya hay otros subroles, o sea, yo siento que ya es una especialización que muchos vamos a tener. So pena de que estamos en una burbuja y a lo mejor no funcione todo esto, pues a final de cuentas va a salir algo bueno, ¿no? Yo les voy a hablar de del Solutions Architect, que es un poco más de preventa. Debe de tener un buen conocimiento técnico, digamos un 50-50. O sea, claro, de la tecnología que vendo, de los servicios que su empleador o su institución o su negocio vende, y también habilidades blandas de negocio, ¿no? Y ahí va a estar en función a qué te quieres dedicar también. O sea, por ejemplo, están estos de color verdecito que ya los empecé a modificar, que ya son más bien entre operaciones y a lo mejor en la infraestructura, pues se relaciona un poco más con el Solutions Architect porque posiblemente es el que tiene más acceso a las consolas del cliente, te ejecuta scripts. También aquí está el de arquitecto de sistemas, vas a ponerlo, pero el punto es que eh, todo va a estar en función que tanto toques la tecnología, ¿no? Eh, Están los arquitectos de datos, el Chief Architect, el Business Architect, que a veces pueden ser los CTOs de una empresa, y etcétera, ¿no? Bueno, el Solutions Architect. Es una especialización que con estos temas de la pandemia empezó a estar más en boga desde hace como 4 o 5 años y principalmente las empresas de nube, Google, Amazon, lo promovieron a tal grado de que hay unos que dicen que se malbarató, otros dicen, no, pues es que sí es bueno, hay que vender tecnología. El punto es que hay un debate entre los arquitectos de la vieja escuela, incluyéndome yo, y los arquitectos de este momento, ¿no? Porque se dice que está un poco subvaluado o no está apropiadamente con un valor, ¿no? A final de cuentas, todos podemos convivir en el mismo ecosistema, simplemente saberse coordinar, ¿no? Entonces, el arquitecto de soluciones, pues siempre ha existido, nada más que ahorita está como más fresco por temas de nube, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario?
las competencias, el perfil de lo que les había hablado. Este slide, hay muchísimas, puse solamente unas cuantas. Ay, y dale, a ver, ahora sí. Lead projects. Sí, sí, uno de los eh, skills principales y de las tareas que debe tener un arquitecto es estar liderando projects desde un discovery de una migración hasta darle una demo o trabajar en una prueba de concepto con un cliente o mínimo una piloto para poder llegar a una venta o un deal, ¿no? La idea es promover el producto o el servicio que tu empleador para el cual tu empleador te tiene, ¿no? Stakeholders Coordination, lleva a muchos otros, llega a esta inteligencia emocional y a percepción, pero bueno, Stakeholders Coordination es que debes de poner en la misma mesa al de finanzas, al ingeniero de arquitectura, al CTO, al equipo de ingeniería, al equipo de producto de tu empresa, a veces la misma mesa, ¿no? Y ponerte de acuerdo, decirles en una propuesta de valor qué es lo que le va a beneficiar a tu cliente para que el deal avance, ¿no? Curiosamente, y en muchas, bueno, eso lo voy a elaborar más tarde, pero a veces tienes que poner en la misma mesa a personas que no se quieren ver, ¿no? O sea, y dices, bueno, y tú eres el encargado de la propuesta de valor. Qué bárbaro es. Bueno, Design and Build Strategies, Vision Lifecycle Roadmap. Sí tienes que diseñar ya la herramienta que ustedes quieran, el Lucidchart, lo que sea, ya está de acuerdo a tu gusto, pero a final de cuentas, eh, tener un diagrama, por más bonito que esté, si no está bien redireccionado, si no está bien el flujo, no lo sabes explicar, el cliente no te lo va a entender, ¿no? O sea, hay que poner diagramas por capas, no ponerle tantos objetos, etcétera, ¿no? Y ese es asunto de harina de otro costal, ¿no? Comunicación, o sea, comunicación es súper importante. A mí me costó mucho trabajo, yo hace 5 años no, o sea, siempre fui ingeniero de automatización, de aprovisionamiento, de sistemas operativos, de script de PowerShell, de Shell, en Linux, y no era bueno comunicando cuando explicaba, ¿no? Perdón, ni siquiera ahorita, ¿verdad? Cuando un cliente me pedía el root cause analysis de algo que se había quebrado, ¿no? Y sin embargo, después redefinía mi solución y ya lo escribía. Me dice, oye, Víctor, pues estuvo muy bien y todo eso. Nada más practica tus ondas de comunicación. Eso es de lo más retador que un arquitecto debe tener, ¿no? Y lo más retador es, por ejemplo, en función de la audiencia, entregar el mensaje que se adapte a la misma. Por ejemplo, si estoy con el equipo de ingeniería, no vas a entregarle el mismo mensaje de tu arquitectura que a un CFO, al de finanzas. El de CFO, para empezar, nomás va a tener 3, 4 minutos para ti y ya perdiste uno, cabrón. Entonces tienes que entregarle una propuesta de valor en función de qué es lo que va a ahorrar su compañía, porque un CFO hasta se puede ir al bote si no hace una buena decisión, por ejemplo, ¿no? A un equipo de arquitectura e ingeniería, sí le puedes detallar más, incluso hasta censar o prever qué es lo que te van a estar preguntando. Y hoy van a venir los más chochos, los más picudos del cliente, y pues tengo que traerme al de producto o alguien de ingeniería de mis servicios, ¿no? C-Level Presence, esto ya lo dije. Los pilares del Well Architected Framework los voy a escribir en breve. Hacer pruebas de concepto, sí, también. Documentación, sí, talacha a veces. Sí, debes de hacer muy buenos casos de negocio, request, statement of works, etcétera, white papers, blogs, para poder acelerar el incremento de tu marca, ¿no? De tu servicio, de tu producto, ¿no? Y soft skills es inteligencia emocional, lo que les digo, y a percepción en el sentido de que puedas entregar soluciones o
o armar una solución en función de los datos que ya tengas disponibles, aunque no tengas idea de lo que te preguntan, ¿no? Entonces, está difícil, pero bueno. A ver, ¿alguna pregunta? Disculpen, 4, 8, llevamos 15 minutos. Ok. Eh, Siguiendo con las habilidades blandas, aquí el arquitecto de Matrix, ¿alguien se acuerda qué fue lo que le dijo el arquitecto a la Oracle al final, en la tercera? Cuando dijo, ya quedó todo el pedo, ya ahora sí. ¿Qué le dijo el arquitecto al final? Dijo, depende. No, 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 no. Más o menos. Pero él dijo, ¿sabes qué? Yo iba algo así dando a entender de que su parte del trato estaba ya hecha, pero le dijo, ¿qué crees? Que soy un ser humano. Y a lo que voy con este tipo con este slide es el soft skill que debemos desarrollar mucho, no solamente los arquitectos, de tener resiliencia, ¿no? Puedes hacer, por ser responsable de varias áreas para entregar una solución, muchas veces alguien, por más que le mandes correos, que lo pingues, que le llames, te va a decir que no, o a veces las mismas personas en una misma organización se tiran shit entre ellas que no quieren que avance, ¿no? Por darse crédito uno, por la naturaleza humana, ¿no? Que así somos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, en ti va a caer ese tipo de responsabilidad en un arquitecto de soluciones. Imagínense para un enterprise o alguien de negocio, que es la responsabilidad más grande en ese sentido. Entonces, ese es el tipo de habilidades blandas que sí debes de desarrollar eh, progresivamente y sistemáticamente, ¿no? Ok. El Well Architected Framework, no traigo tantos diagramas aquí. Digo, quiero hacer la dinámica esta sesión, pero básicamente es como una Biblia que todos tenemos los arquitectos de soluciones para poder diseñar nuestras propuestas de valor. ¿Alguien ha escuchado el Well Architected Framework de AWS, pues de la nube en general, más o menos? ¿Cuál es el que ustedes consideran que sería el más importante? Security, reliability, excelencia operacional, costos. Depende exactamente. Sí, sí, a final de cuentas todos están a la par y son súper importantes en las auditorías que se realizan cuando se cae algo. Siempre al arquitecto o al equipo operativo le van a estar diciendo, oye, pues, ¿qué pasó con la excelencia operacional, con la confiabilidad? Se cayeron las nubes, es culpa de Azure, de AWS, pero güey, pues no pusiste distintas regiones, ¿no? Ahí estaba el tema híbrido también. Entonces, todos van a la par y está en función de la institución alineándose al costo, ¿no? La seguridad, pues ya sabemos, ¿no? El framework de seguridad, reliability, excelencia operacional, si hay presupuesto, invertir en equipos de observabilidad, en monitoreo constante, etcétera. Eficiencia también y en cuanto al performance, que te pueda llevar incluso a la optimización de costos, ¿no? Por ejemplo, si reduces, digo, esto no es un comercial, pero por ejemplo en AWS se utiliza mucho que si el banner de que si tomas ventaja de los microprocesadores Graviton, que son ARM en lugar de los de x86 o AMD, vas a tener un mejor best price performance y por ende a la larga vas a optimizar costos. ¿Por qué? Porque vas a procesar mucho más rápido y no vas a necesitar que incrementar los recursos de tus virtual machines o instancias EC2 de tal manera que vas a ahorrar a mediano plazo, ¿no? Ese es un comercial que sí puede funcionar en la práctica para ciertas instituciones, ¿no? Entonces, ese es el tipo de juegos con los que tienes que enfrentarte como arquitecto. ¿Alguna pregunta de los pilares? Sí.
Buenísima pregunta. Qué bueno que. ¿Cómo te llamas? Areli. Mira, es buenísima tu pregunta, Areli, porque los pilares son más bien un framework de calidad, de QA, para, no solamente para, bueno, me estoy refiriendo a la nube, pues, pero puedo aplicar para otras infraestructuras de tecnologías de información, ¿no? Entonces, más bien es un framework, si pueden ser, que puede ser una, eh, no una certificación per se, pero sí es como un framework en el que tienes que seguir, por ejemplo, en tu cuenta de AWS, busca por ahí la opción del Web Architecture Framework, te van a salir casi más de 100 preguntas o cientos de preguntas dependiendo del pilar que las vas a tener que llenar para saber si estás cumpliendo con cada uno de ellos. Que le digo, ¿sabes qué? ¿Cuánto tienes de espacio en ciertas bases de datos? ¿Están siendo utilizadas? ¿Son de desarrollo, producción, etcétera? Temas de seguridad, por ejemplo, tienes seguridad perimetral, en tránsito, a REST, bla, 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 bla. Y ahí te va a salir un score en ese, cuando termines ese framework y te va a decir, ¿sabes qué? Necesitas mejorar en esto o lo otro. Te sugerimos tal vez modernizar de cargas de trabajo de virtual machines, de Windows, Linux a contenedores, por ejemplo, y te vas a ahorrar las licencias. Y con eso vas a ser más cloud native, vas a cumplir estos pilares y sobre todo vas a reducir costos, por ejemplo, ¿no? Entonces es un framework con muchas, como digo, con muchas, con variantes de metodologías también. Buenísima pregunta. Siéntanse libres de interrumpirme, ¿eh? ¿Qué pregunta? Ahora sí, el depende, cabrón. Ahorita le iba a contestar a Arely, depende también. Ya hasta hay memes al respecto y es muy válido, eh, pero tienes que aprender, o más bien tienes que ejecutar una estrategia, y lo dicen varias certificaciones, de hecho, certificaciones, no he hablado de AWS o de Google y todo eso, no te hacen un arquitecto per se, sí te dan esa agudeza de conocer los servicios y conocer en una balanza, bajo una balanza, los pros y los contras, pero el meollo del asunto es que conozcas el contexto de la pregunta que te está entregando o te está haciendo alguien, ¿no? O de las propuestas que tienes que hacer. Eh, mm, Cuando, por ejemplo, híjole, de tantos casos que he tenido, el de, am, digamos, por ejemplo, si yo no puedo decir que voy a decirle que un cliente tiene que modernizar mediante contenedores sus cargas de trabajo de Linux Red Hat para que se ahorre las licencias, si tal vez el framework que utilizan para sus aplicaciones no jala bien en el Kubernetes de AWS todavía, porque es un framework que es muy, los desarrolladores no me dejarán mentir, a lo mejor es muy viejo, no tiene soporte y etcétera, ¿no? Pero le digo, no, pues mete contenedores, no, pues depende. O sea, hay que hacer un discovery a conciencia de las cargas de trabajo y también, pues, como tipo ingeniería social, hablar con los stakeholders adecuados, ¿no? ¿Qué otra situación? Um, en la que he aplicado, híjole, la semana pasada yo estuve en Wildlands, hizo un buen debate de que multinube, multiregión, eh, por ahí creo que hay algunos que fueron también. El punto es que sí coincidimos de que si estás en la misma nube, pues diseña desde un principio multiregión, cabrón. Eh, claro, puede que sea más caro, a lo mejor no lo necesitas, tal vez por la latencia que necesita, que no debe de existir entre una base de datos y te la da mejor un data center si lo tienes en tu on-prem, está bien, o sea, déjalo. Pero que un arquitecto se justifique o un operador de la especialidad que sea se justifique diciendo que es culpa del vendor, híjole, ahí sí
entra mucho el diseño desde un principio y conocer la carga de trabajo a fondo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, medio mundo se hizo experto en multinube, está bien, pero por ejemplo, un Linux de Azure no tiene el mismo nivel de seguridad o attestations o no está también, no está igual de empaquetado, perdón, o consistente como el de Amazon o como el de Oracle. Entonces, imagínense los frameworks de programación, imagínense los desarrolladores, los SREs, toda la diversificación que deben de tener en cuanto a conocimiento, curva de aprendizaje, sino que pueden tener dos problemas bien severos, que es uno, time to market. Si eres una empresa, un builder, estás sacando productos constantemente, se te van a empezar a juntar, pum, 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 porque tienes que manejar un montón de nubes, ¿no? Eh, Tal vez sí, tu equipo es muy ágil, tiene mucho conocimiento y está bien, están bien distribuidos, bien organizados y está bien, multinube funciona, ¿no? Otro problema que puede surgir por el tema multinube es market, ay, cabrón, se me fue el otro. Deuda técnica, sí. La deuda técnica es empezar a tener proyectos rezagados, no poder parchar adecuadamente, mantenimiento, y eso puede ocasionar sobrecarga de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser muy concienzudos para saber qué solución le entregas a tu cliente. Los business cases, ¿alguna pregunta al momento? Les voy a mostrar un ejemplo de cómo he ayudado a partners y otras empresas a fabricar business cases. ¿Cuánto me queda? Son, a ver, tengo la versión trial. Ahí va. Aquí está. Ups. Bueno, ahí está. Digamos, este es un caso de negocio de una modernización de cargas de trabajo ya en la nube. El cliente ya migró a AWS, por ejemplo, a la nube. Ya tiene sus virtual machines, a lo mejor tiene monolitos, y el cliente está diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero pagar licencias, yo ya quiero ser más cloud native, y hay una curva en la que, por ejemplo, los clientes después de migrar tratan de optimizar y ya se convierten en cloud native y ya bajan sus costos y evolucionan, ¿no? Entonces, este business case trata básicamente de eso. Tú como arquitecto debes de generar documentación competente que cubra, por ejemplo, después de haber hecho discoveries, entrevistas con los stakeholders, eh, presentarlo con las personas key, con C-level, con el cliente, este tipo de documentación, ¿no? Por ejemplo, el background del proyecto, el current state, el pathway, lo que estás proponiendo, y eso aplica para muchos proyectos, ¿no? Hasta un proyecto de servicios en donde vas a meter FTEs o esfuerzos, también tienes que estar justificando la infraestructura actual, la situación actual, de preferencia, bueno, el resultado de tu assessment, una prueba de concepto se recomienda que se ejecute porque una prueba de concepto ya es 70-80% que se convierta ya en un deal ganado, ¿no? Mínimo una prueba piloto, ¿no? Para que le muestres una demo o trabajando en función de sus KPIs o de sus métricas, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Y el plan, ¿no? Por ejemplo, aquí hay documentación, bla, bla, bla. ¿Por qué lo voy a hacer? El current state, la arquitectura. Aquí, por ejemplo, el cliente. Otra, tienes que poner precios también, tienes que jugar. A veces, esto es lo que a veces a mí como que se me hace más, ay, tengo que estimar, y si cambia, el cliente después te reclama, pero bueno, ya te coordinas con el agente de negocio, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo tienen típico, el cliente migró de on-prem a la nube, EC2 instances, hizo lift and shift, está bien, y sigue teniendo sus cargas de trabajos con SQL Server, cabrón, o sea,
es carísima esta licencia y ya quieren quitarlo de la ecuación, ¿no? Aquí tienen el backend en su región y también tienen SQL Server. Entonces, bueno, ya haces tu análisis de la infraestructura, tienen Windows 2000, ya está viejo, y ya empiezas a documentar tu path del proyecto. En este caso fue una modernización. En AWS y en muchas nubes, modernización significa refactorizar, ¿no? O sea, no sé, de sistemas operativos, de aplicaciones trabajando en sistemas operativos en virtual machines a tecnología cloud native, ¿no? Contenedores, lambdas, funciones, etcétera. Arquitecturas desacopladas. Bueno, esta es tu propuesta, empiezas a hacer tu sumario. Esto depende del estilo, pero tienes que cumplir los parámetros que te va a pedir el cliente, ¿no? Porque es el sumario, que encontré, bla, 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 la infraestructura. Aquí no hicimos una prueba de concepto. ¿Cómo va a quedar? Y aquí está. Aquí ya no hay servidores de virtual machines, ya son arquitecturas desacopladas con Cloud Native, API Gateway. Ya metemos DynamoDB o si acaso para no romper tanto, le estamos dando la opción al cliente con RDS, pero todo ya es pues vendiendo la marca de la casa y siendo Cloud Native. Y ya, propose software, el plan y ya, ¿no? O sea, aquí es donde pues no he hablado de metodologías de implementación de proyectos como Agile, hacer sprints, etcétera, pero sí debes de relacionarlo un poco. Y aquí me regreso al deck principal. Y ya, es lo que tengo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahí está mi LinkedIn. Con gusto vamos haciendo networking. Adelante, por favor.